Hola. Este video en realidad es un video que ya hice antes, pero no me gustó cómo quedó, duró mucho, era de media hora, pero sabía que en algún momento lo iba a volver a hacer porque a mí me había gustado la técnica que encontré y además ahora lo estoy haciendo porque me lo pidieron literalmente, lo cual me sorprendió un montón porque realmente me sorprendió que hubiera servido, así que perdón por haberlo borrado, pero no me gustó cómo quedó. Esta es la técnica que yo encontré en el libro Rational Recovery o recuperación o rehabilitación racional, que es cómo interrumpir un patrón de conducta adictiva mediante una técnica que no reemplaza la terapia, pero sirve cuando uno está muy atrapado en un ciclo conductual. La terapia te puede llegar a cambiar los patrones de pensamiento, la terapia hasta puede cambiar tu personalidad en el sentido de los patrones de conducta que tenés hacia los demás, cómo, cómo percibís al otro y a sus emociones, o cómo controlas tus impulsos, etcétera, o qué representación tenés de vos mismo y de los demás, etcétera, etcétera, etcétera. La terapia te puede ayudar desde un punto de vista analítico, funcional, hasta filosófico, pero también existen las técnicas. Cuando uno tiene un problema conductual, uno puede encontrar técnicas, trucos. Eso no va a taponar tu problema, ni lo va a resolver de base. O sea, no es ni lo suficientemente nocivo como para decir no, no hay que hacerlo porque arruina la terapia, ni lo suficientemente mágico para reemplazar a la terapia, ¿se entiende? Por lo tanto, me atajo de todos lados. No te estoy diciendo que no hagas terapia, ni tampoco te estoy diciendo no, si haces esto vas a arruinar tus esfuerzos terapéuticos. Yo creo que incluso utilizando un concepto tal como la desidentificación, que uno podría decir, bueno, pero si me desidentifico pierdo identidad y eso a alguien con una psicosis se puede desestabilizar totalmente y volver loco. No hay algo tan grave ni tan nocivo en una técnica que simplemente te ayuda a interrumpir un patrón de conducta nocivo, que es per se nocivo. Entonces, eso. Esta es la técnica, ¿ok? Lo voy a tratar de poner lo más lindo posible para que le saquen captura de pantalla. Perdón porque mi letra es una cosa horrenda, ¿ok? Es una cosa horrenda. Bueno, esta técnica es la técnica de reconocimiento de la voz adictiva. Técnica de reconocimiento de la voz adictiva. ¿Qué es la voz adictiva? La voz adictiva es ese conjunto de pensamientos, emociones, urgencias, fantasías, justificaciones, impulsos, creo que ya lo dije, que te empujan a consumir, que te justifican el consumo, que si vos te retrotraes a cada vez donde volviste a caer en un consumo, no tiene que ser necesariamente de sustancia, puede ser una conducta compulsiva, por ejemplo, en el juego, en las apuestas, pero también en las personas. Hay gente que es adicta a la gente, a tal persona en particular, sobre todo en el romance, ¿no? Es como, por ejemplo, estás con una persona que sabes que te hace mal, pero la voz adictiva habla, te diría a vos mismo, bueno, le voy a hablar porque ya fue, ya la cagué, no puedo parar de pensar en esta persona, así que ya fue, le voy a hablar. Esa es la voz adictiva, no sos vos, es la voz adictiva. ¿Cuál es el problema de base teórico detrás de esta confusión entre uno mismo y la voz adictiva? Es justamente eso. Uno piensa que es esa voz, uno se identifica con esa voz. Por lo tanto, si esa voz te dice, no aguanto más esta sensación de vacío que tengo por no tener a esta persona o a este objeto de consumo o a esta conducta compulsiva que tanto me llena, no aguanto más, necesito esto porque no soy nada sin esto. Bueno, esa es la confusión de identificarse con esa voz. Uno se reduce a sí mismo y a su identidad a esa voz. Y esa voz, una vez que vos encontrás mediante reflexiones, mediante consecuencias en tu vida, mediante experiencia, mediante análisis, mediante estudio, te das cuenta de que esa voz no hay manera de que seas vos de verdad. Digo vos con Z y vos con S, perdón si se confunde un poco. No hay chance de que vos seas esa voz, ¿ok? No hay chance de que vos, persona promedio, seas únicamente esa voz. Esa voz es algo que se construyó por una problemática, podría ser una enfermedad, como algunos llaman a las adicciones, puede ser un problema espiritual,
sea como sea lo que te haya llevado a esa conducta específica, nociva, el error fundamental es caer en la identificación con esa voz. Y eso es lo que explicaría una conducta adictiva arraigada tanto tiempo. ¿Por qué una persona no puede dejar de hacer lo que sabe que le hace mal y que sabe que estaría muchísimo mejor sin eso? Porque uno está acostumbrado a hacer eso. Y dos, está acostumbrado porque cree que no es nada sin eso, porque está identificado a esa voz. Esa es mi introducción. Ahora, arranquemos con la técnica, así no perdemos más tiempo. Primero hay que reconocer cuando está hablando esa voz. Esto ocurre en los momentos donde uno está a punto de cagarla, de recaer, de consumir eso, de hablarle a esa persona, de ir y comprar con la tarjeta de crédito, de ir y apostar, de ir y cortarse la piel o cualquier conducta en la que estés atrapado en un círculo vicioso. Reconocer la voz implicaría saber que toma la forma de pensamientos, por ejemplo, una vez más. Ese es el pensamiento de consumir sin pensar en el futuro, ¿no? Sentimientos. Siento un vacío, siento tristeza, siento angustia, siento falta, siento ansiedad. Impulsos. Esto es menos descriptible por ahí, pero es esa urgencia, esa fuerza que parece incontrolable y que sentís que no hay chance de que esto termine salvo satisfaciendo ese impulso, esa pulsión, esa urgencia. ¿Ven? No toma solo la forma de una voz, no es esquizofrenia, que a veces puede ser, obviamente, digo, nunca digan nunca, pero no es una voz que alucinás. Es una voz que se arraigó tanto a tu propia identidad que vos estás convencido de que sos vos mismo el que está pensando esto. Pensamiento de, bueno, una vez más y listo. Sentimiento de vacío, impulso, urgencia, fantasía. ¿Qué es la fantasía? Bueno, por ejemplo, imaginarse cuando hable con esta persona o cuando me compre esta botella de licor o cuando haga esta apuesta o cuando compre esta droga me voy a sentir muchísimo mejor. Esa es la fantasía. ¿Qué? Y que la fantasía, de hecho, junto con la urgencia, es lo que más explica la razón por la que la persona termina por consumir o recaer en este consumo. Porque uno realmente, la expectativa de placer es tan fuerte que hasta termina superando el placer obtenido finalmente si uno sucumbe a esta tentación. Es muy fuerte la fantasía. Por eso es la que más cuesta eliminar, pero es parte de la voz adictiva. O sea, si vos es muy difícil, pero hay que usar la lógica. ¿Realmente la evidencia te ha demostrado que siempre te sentís mejor? ¿O ese estado de mejoría es duradero? ¿O ese estado de mejoría se corresponde de verdad con el consumo? ¿O simplemente con la tranquilidad que te trajo ese consumo por haber podido por fin dejar de estar pensando en el consumo hasta que consumís? ¿Entienden? Bueno, toda esta voz adictiva que toma esta forma de pensamientos, sentimientos, fantasías, en última instancia lo que busca es justificaciones para consumir. ¿Ok? Pero es tramposa. Es tramposa porque, primero porque muchas veces se agarra de señales del afuera. Ejemplo, cuando hablamos de... Bueno, quiero tomar el ejemplo del romance porque... Para no hablar sí o sí de adicciones, pero ustedes cada vez que escuchen cuando hago referencia a ese objeto adictivo, reemplácenlo por lo que se les ocurra a ustedes, lo que les pase a ustedes. Si es algo de romance, piensen en esa persona. Si es algo de adicciones, piensen en esa sustancia en particular. Si es una conducta, piensen en la conducta, porque también puede ocurrir con, por ejemplo, alguien bulímico que quiere de repente comer y no puede aguantar. O quiere hacer una dieta extrema al revés, entonces, pero también son conductas adictivas de alguna manera porque forman parte de un ciclo vicioso que además se transforma en prioridad. Y además se transforma en identidad. Bueno, es tramposa porque usa señales de afuera, o sea, cosas que triggerean, cosas que disparan el deseo de consumir. Por ejemplo, si es con el romance, tal vez una publicidad o una serie romántica, ¿no es cierto? Una película romántica o un libro. La cantidad de veces que alguien ha leído un gran libro de amor, donde encima la literatura es increíble, pero la literatura justifica los amores más perversos y más nocivos. Entonces uno lee una novela de
de uno de esos autores franceses perversos que romantizan el amor violento o la pedofilia o romantizan el incesto, y uno dice, bueno, ya fue, voy a coger a mi primo. No, está romantizándolo, es una novela, no dejes que eso te triggere. Horrible ejemplo, by the way, pero bueno. Ves una publicidad de Quilmes, de Brahma, de Stella Artois, y decís, ya fue, esta gente está tomando birra y está re feliz, voy a tomarme mis birras. Pero nunca es una birra, ¿o no? ¿Me vas a decir que es una birra? No, nunca es una birra. Nunca es una. Entonces, nada, es tramposa. Toma elementos de afuera como estímulos. ¿Qué es lo que ocurre? Yo estoy mezclando muchas teorías, se dan cuenta, ¿no? Porque puedo hablar de psicoanálisis, puedo hablar de teoría cognitiva, ahora voy a hablar de neurobiología. El cerebro, el sistema de la corteza prefrontal, está hipersensibilizado a los estímulos que uno ya está acostumbrado que le disparan deseo de consumir. Es decir, está acostumbradísimo y está muy sensible. Entonces, lo que para alguien es una simple publicidad de cerveza, para vos es un motivo para ir y escabiarte toda la vida un martes. ¿Entendés? Porque tu cerebro está hipersensibilizado. No hay medicación que eso lo cambie realmente. El truco es el acostumbramiento, es decir, la desensibilización. Solo funciona y ocurre eventualmente mediante la práctica, mediante el uso continuo de las técnicas que sean hasta que dejes de desensibilizarte. Eventualmente, si tu problema fuese el alcohol, por ejemplo, vas a ver una publicidad de cerveza y no te va a despertar nada. Bueno, tal vez una ligera nostalgia de los momentos de consumo, pero no te va a hacer pensar, necesito consumir ya, ¿entendés? Porque tu cerebro empieza a acostumbrarse de nuevo a funcionar de manera normalizada, estandarizada, y es que no te morís de ganas de escabiar todo, porque tenés una vida y por ahí puedes esperar el fin de semana, o por ahí estás súper sobrio y no escabias nunca más, porque no te va a hacer más feliz esa birra. También toma no solamente señales de afuera, sino señales de adentro. O sea, esto que yo mencioné antes, pensamientos, sentimientos, impulsos, urgencias, mediante fórmulas lingüísticas. Por ejemplo, ya la cagué, dejo la próxima. Ya la cagué, ya la desbloqueé, le voy a hablar. Ya la cagué, ya le pasé mi dirección, le voy a abrir. Ya la cagué, ya me escabié una birra, ya fue el fin de semana, me compro todas las drogas que tenga ganas. Y total, ya la cagué. Sí, total, ya la cagué. Ese es un pensamiento muy común también con la comida. Ya la cagué, arranco el lunes. Bueno, ahora voy a tener que abrirle al gato, así que van a escuchar un poco de ruido tal vez, pero bueno. Sorry. Otra forma, me lo merezco. ¿Se dan cuenta cómo toda excusa para consumir es válida? Ya la cagué es cuando hiciste algo malo y decís, bueno, ya la cagué, entonces ya fue. Y al revés, si haces algo bueno, me lo merezco. Voy a consumir porque me lo merezco. Hace 7 días que no le hablo, le voy a hablar. ¿Te das cuenta? No te viene nada bien. O al revés, te viene todo bien para consumir porque la voz adictiva es muy poderosa. Y es lo único que quiere, es consumir. No quiere tu bien la voz adictiva. Y por último, no aguanto. Por último ejemplo, pueden ser 1.000.000. Dense cuenta, obsérvense a sí mismos y a esta voz adictiva y van a ir encontrando las bellísimas formas creativas que tiene su propia voz adictiva de expresarse y convencerlos de volver a la adicción, a lo que sea. No aguanto más esta emoción, por ejemplo, no aguanto más el vacío, no aguanto más esta ansiedad, no aguanto más. Entonces la fantasía de que cuando yo consuma o hable con esta persona o haga esta cuestión, lo que sea, la fantasía de que esta emoción se va por fin a callar y a aplanar, pesa tanto que uno ahí termina pasando del pensamiento y de la emoción al acto del consumo. Todo esto es la primera parte, que es reconocer en uno mismo eso que en realidad es ajeno. Es un truco, porque si nos ponemos a pensar, sí, esa voz adictiva viene de vos, y la creaste vos, y la construiste vos, la engordaste tanto, 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 que ahora es lo único grande en tu cerebro, es tu único logro. Es fuertísimo, es jodido, es horrible darte cuenta y todavía no cambiar. ¿Hay algo peor que darte cuenta de lo mal que estás haciendo las cosas y todavía no cambiar?
Sí, deben haber cosas peores, como muchas, pero es una mierda. Bueno, vos reconoces esta maldita voz adictiva y ¿cuál es el siguiente truco, no? Porque de nuevo, decimos, es un truco pensar que esa voz no sos vos. No te queda otra, porque si no vas a seguir identificándote con esa voz y justificando el consumo toda la vida. Salvo que vos estés amigado con esa idea, pero vos no estarías en este video si estuvieras amigado con esa idea. Entonces tenés que cambiar. ¿Y cómo cambiás? Te tenés que desidentificar de esa voz. Y no se te va a caer la identidad. Sí, vas a ver que antes tenías algo para hacer, que era consumir, y ahora no tenés algo para hacer. Pero no te vas a ir de este video diciendo, ¿y ahora qué concha hago si no consumo? No, te vas a ir con técnicas. Vas a pensar qué podés hacer, pero que haga sentido para vos. No te voy a mandar a hacer pilates si a vos no te gusta el pilates, ¿ok? Entonces, habiendo reconocido la voz adictiva, queda el momento principal, que es ¡cállate la boca! Que es el momento de interrupción del patrón de pensamiento, mediante la activación de una identidad alternativa. ¿Cómo? Bueno, recordando que vos no sos esa voz adictiva, vos sos otra persona, ¿ok? Esa otra persona la construís, la diseñás y le podés poner un nombre. Y después no te queda otra que ponerla en práctica una y otra vez, hasta que te desensibilizás de la conducta. Ok, bueno, en la parte de la interrupción del patrón es como la más flashera, diría yo, de la técnica, porque es un poco exagerada. Es como jugar con el cerebro de alguna manera. Primero que nada, antes de pasar a la identidad alternativa, que reemplace esta conducta adictiva con otras conductas que te hagan más sentido a vos y que no tengan que ver con la voz adictiva, primero tenés que callar a esa voz. Cuando vos callás a esa voz, por ejemplo, de manera literal, diciéndole, no, callate, ahí está la estúpida de la voz adictiva hablándome de nuevo, ahí está la estúpida de la voz adictiva queriendo que gaste plata en ella en lugar de, por ejemplo, ahorrarla o comprar una mejor comida, alimentarme mejor o hacerle un regalo a alguien o a mí mismo, etc. Ahí está esta estúpida que no me aguanto más, ahí está la loser, no sé, tipo, rebajala un montón, ¿entendés? Rebajala y diferenciate todo lo que puedas. O simplemente decile, cállate. This fucking guy, she won't shut the fuck up. Como que tenés que jugar un poco y callarla. Si te da un poco de vergüenza ajena escucharte a vos mismo callar una voz ficticia, entonces puedes hacerlo a través de conductas. Por ejemplo, la interrupción, en lo que consiste la interrupción es en un shock. En ese shock vos provocás la división entre vos y esa voz, logrando efectivamente que ya no sientas que forma parte de vos. Entonces esos pensamientos, urgencias, impulsos, conductas que te convencen totalmente del consumo, los ves como algo ajeno a vos, los ves que pertenecen a esa voz, a la cual vos tratás de patética, de loser. Que obviamente, a ver, te tenés que entender a vos mismo. Si vos estás en una situación de consumo, vos llegaste ahí porque eso es lo que encontraste para hacerte compañía. No juzgues a la voz. Dale un abracito y después decide que sos una... ¿Ok? O sea, dale un abracito y después dejala ir. Empujala del precipicio. Una y otra vez. No es una vez sola, es cada vez. Esto es una técnica que es de todas las veces que puedas hacerlo, que tengas que hacerlo. Hasta que eventualmente vas a estar desensibilizado a esos estímulos y a esos pensamientos. Y ya no vas a necesitar más todo este truco porque ya te va a salir orgánicamente, ni siquiera vas a tener los impulsos porque la voz adictiva se va a haber callado. Bueno, entonces, interrupción del pensamiento, interrupción en modo shock. Por ejemplo, callate o cambia de postura. Si la voz adictiva suele engancharte acostado viendo Twitter, entonces cuando la escuchás o la sentís en tus impulsos, cambia de postura, cambia de lugar, anda a la mesa, anda a la cocina, quédate parado un rato largo. Una cosa como diferente a la que venís haciendo cuando te identificás con la voz adictiva. Una cosa tan distinta que decís, ¿qué? Como que choquea el cerebro y dice, podía probar algo diferente, podía ser diferente a lo que me decía la voz. Y eso empieza mediante boludeces. Una postura, un movimiento diferente, otra música a la que venías escuchando. No te digo que tenés que escuchar sí o sí música clásica porque ahora no te drogás. Podés escuchar la misma música si querés, pero por lo menos en el momento de la interrupción del patrón, cambiar de género musical no me parece una mala idea. O podés cambiar de ropa,
O puedes cambiar de actividad, obviamente. O sea, cambiar, pero literalmente, ecológicamente, conductualmente, el sistema en el que estás inmerso en ese momento. Porque el pensamiento, o el craving, o el deseo de... ¡Oh! ¡Cállate, Carlos! El deseo irrefrenable de consumir cesa. Cesa cuando vos lo callás y estás en otra cosa y te distraes. Si vos seguís en el mismo ciclo de quiero consumir, no debo, quiero consumir, no debo, estás en el mismo universo A, no A. ¿Entienden? Hablando un poco de lógica. Si vos te movés a otra identificación, es decir, a otra personalidad, a otra persona a la que vos te imaginás siendo sin el consumo, ya no estás pensando quiero consumir, no quiero consumir. Estás pensando en otra cosa, estás pensando en tu vida, en lo que es de verdad. En amigos, en familia, en tu trabajo, en lo que tenés que hacer, en la película que querés ir a ver, en la actividad que tenés que hacer en este momento. ¿Te das cuenta? O sea, no estás pensando en no debería consumir. No estás pensando en el consumo porque estás pensando en otro universo, en lo que te corresponde de verdad, en lo que le corresponde a tu identidad alternativa nueva que estás construyendo, sos vos igual. No vas a cambiar toda tu vida, pero tienes estas pequeñas estrategias nuevas que tu persona anterior, arraigada a la conducta adictiva, no tenía. Entonces vos interrumpís esta conducta y te pones a hacer otra cosa, literal. Ese es el momento de la interrupción del patrón. Por último, tenés que diseñar esta identidad alternativa, porque si vos no tenés recursos, no es tan atractivo el cambio. El cambio tiene que ser atractivo. Entonces vos te imaginas a esta persona alternativa, ¿no es cierto? Bueno, ¿quién quiero ser sin ese objeto? ¿Cómo me imagino que soy sin ese objeto? Bueno, si ese objeto es un objeto de consumo, por ejemplo, sustancias, yo lo primero que me imagino, por ejemplo, es que, primero que nada, alguien sin ese objeto es alguien que aguanta justamente no tener ese objeto. Es alguien que tiene un poco más de valentía de aguantar la incomodidad. La incomodidad del vacío, de la soledad, de las peleas, de la ansiedad, del estrés. Es alguien que aguanta. Alguien más fuerte. Segundo, la sustancia, ¿qué es lo que genera, además de gastar un montón de plata? Te drena la energía, te cansa, siempre te cansa, porque te sube la dopamina y como el cuerpo busca la homeostasis, después te baja. Entonces estás cansado. Entonces yo me imaginaría que alguien que no consume, que elige no consumir, tiene necesariamente, con el tiempo, porque al principio por ahí por la abstinencia estás hecho concha, pero después, con el tiempo, tiene más energía. Esa persona, ese alter ego mío, que le puedo poner otro nombre, tiene más energía, duerme mejor. Si sos alcohólico y dejas de ser alcohólico, suelo ver mucho video en YouTube de gente que deja de ser alcohólica y está recontra deshinchada, tipo le cambió la cara totalmente, está más flaca, o está igual pero más deshinchada, que no es lo mismo. O alguien que se viste distinto, tal vez, alguien que no tiene cenizas o la ropa quemada, si sos adicto al cigarrillo o a cosas tipo cualquier cosa que sea de prender, o alguien que, no sé, estoy tratando de pensar, a ver, bueno, alguien que tiene un poco más de plata, ¿no? Más disponibilidad económica para gastar esa plata, tal vez alguien que come mejor, o alguien que reemplaza, este es un buen truco, reemplazar cada unidad de consumo que vos rechaces, ¿no? Que vos le niegues a la voz adictiva, la reemplazás automáticamente con una recompensa para vos, para tu identidad alternativa. Por ejemplo, en lugar de comprar un six-pack, ¿cuánto sale un six-pack? Y poner que sale 9.000 pesos, sale más, creo. Bueno, esos 9.000 pesos argentinos los usás para pagarte una entrada al cine. Entonces al final de la semana tenés para una entrada al cine. O lo usaste para comprarle un regalo a tu hijo. O comprarte un libro que hace 1.000.000 de años que querés leer y no lo encontrabas y lo buscas por internet y te sale un poco más caro. Pero bueno, te rechazaste un six-pack el lunes, te rechazaste un G el martes y con eso te compras el libro, ¿entienden? O por ahí usás el mismo jean hace 7 años, entonces te negás a vos mismo o a la voz adictiva ese vicio y lo reemplazás comprándote algo que necesitas hace un montón o que querés hace un montón. ¿Entienden? Una técnica también sería, por ejemplo, ese mismo dinero... no estoy leyendo nada, estaba viendo qué me queda por decir. Una técnica sería, por ejemplo, ese mismo dinero, ponerlo en un plazo fijo, pero de semanitas nomás. Cosa que vos no estás prohibiéndote el uso de la plata. Estás
reteniéndola, esa misma plata que estabas a punto de usar en el consumo o en una apuesta o en lo que sea, estás reteniéndola en algún lugar y después se te bloquea, se te desbloquea y se te habilita a fin de mes y tenés más plata a fin de mes. Y de repente te das cuenta de que llegás a fin de mes. Ponele. Digo, o sea, o tenés para zafar un poco más. Esas son técnicas muy pragmáticas, ¿vieron? Bueno, la construcción de esta persona alternativa obviamente tiene que ser idiosincrática, es decir, singular, es decir, con sentido para vos. Yo no te puedo decir cómo va a ser tu persona alternativa porque no hay una fórmula. Ay. Pero bueno, en términos genéricos sí, me imagino que es alguien que soporta, alguien que tiene más energía, alguien que tiene más agencia, es decir, más autonomía en sus decisiones, alguien que sabe que puede ser diferente. Literal, alguien flexible cognitivamente, alguien que sabe que puede reaccionar de una manera distinta a una situación donde viene reaccionando siempre de la misma manera, alguien que puede tener pensamientos diferentes, que puede gustar de alguien diferente, que puede despertarse a otra hora, que puede comer otra cosa, que puede literalmente hacer cualquier otra cosa. O sea, uno está convencido de que no puede cambiar porque es muy difícil el cambio. Pero también vivir en una misma situación eh, es otro modo también difícil de vivir. Tal vez ambos generan dolor. El cambio genera dolor porque es incertidumbre y requiere movimiento, pero quedarse en un mismo lugar también genera mucho dolor. Pero es un dolor más sutil. Es el dolor de pudrirte en tu cama, por ejemplo. Es el dolor de morirte mientras te quedas dormido. O sea, ese es el dolor más melancólico, el dolor de dejarse estar. Pero a veces da señales en los sueños, en la angustia, en la sensación de malestar, etcétera. Bueno, alguien que puede ser diferente. Y por último, no queda otra que este ciclo, cada vez que aparece la voz adictiva, ponerlo en práctica una y otra vez. Diseñá tu yo alternativo lo más específicamente posible. Cómo se viste, cómo se para, cómo habla, qué cualidades nuevas tiene, qué cualidades que vos tenías antes de tener una adicción podés volver a tener, o qué música escucha. Todo eso también sirve para el cerebro para darse cuenta de que puede ser diferente, ¿no es cierto? Motivarlo a ser diferente y ahí como accionar de manera diferente hasta que te acostumbras a ser diferente. No tenés que de repente cambiar de estilo ni nada de eso, pero sirve para darle un shock al cerebro de decir, ah, puedo probar ser diferente, puedo escuchar otra música, puedo no consumir. ¿Por qué cerraba tan raro?